Entonces vamos a continuar con este tema que venimos desarrollando. Es un tema en el que se integran muchos sectores que, que existen o que comparten el proceso de rehabilitación, muchos componentes que pueden afectar y que pueden influenciar, que pueden generar una percepción y también generar unas expectativas dentro del proceso y sobre los cuales nos están mostrando que no solamente debemos cuidarnos de la sustancia, sino que así como muchos temas de la escuela de sabios, pues hay muchas cosas que involucran el proceso de rehabilitación, así no sea directamente el consumo de sustancias, sino que también existen muchas cosas que hacen parte del entorno de una persona que se está rehabilitando, que hacen parte también del entorno de una familia, que hacen también parte del entorno de una comunidad, de un grupo de liderazgo, de apoyo, de los profesionales, y que siempre hay muchas áreas con las que nosotros nos podemos integrar para poder garantizar que haya un avance en el proceso de rehabilitación. Entonces, siempre van a existir herramientas y siempre van a haber como unos recursos sobre los cuales las personas puedan aferrarse y en los que depositen también su confianza y en los que también aprendan a confiar en las personas que los suministran para que puedan llegar para que puedan llegar a causar pues el propósito con el que se quiere brindar esas herramientas. Entonces, nosotros estábamos hablando que existen unos efectos que pueden producir el uso de estos tres componentes en el proceso de rehabilitación y que es algo que de pronto cuando la persona está dentro de su proceso, sabiendo que el proceso también tiene que enfrentar cosas externas a la fundación, pues ahí también nos damos cuenta que existen unas áreas que necesitan seguirse trabajando. Y por eso se habla mucho en el espacio de la rehabilitación, se habla mucho de contar con un grupo de apoyo. Entonces, dentro de estos procesos se habla mucho de la necesidad de un grupo de apoyo. Y en el grupo de apoyo es contar con con una red en la que nosotros no somos los únicos que tenemos la razón y no somos los únicos que tuvimos el problema. Y es importante que exista esa red que pueda llenar unos vacíos que traíamos nosotros desde, desde el entorno familiar también, porque los familiares también son afectados con las adicciones. Los familiares muchas veces dejaban de compartir, dejaban de tener una vida social por estar prácticamente integrando o cumpliendo un rol, a veces de coadicción, dentro de la problemática de su familiar. Entonces, así mismo como venían esas relaciones dañadas, venía la red social venía dañada, pero no la red social del internet, sino la red social física venía con ciertos daños.
venía con irregularidades, con inconsistencias. Y a veces, al existir esas problemáticas y esos vacíos, esa, esas relaciones disfuncionales, o sea, que no funcionaban de la manera correcta, que no tenían todos sus componentes, pero aún así se seguía teniendo unos vínculos, pues a veces aparecen esas redes sociales, aparece también la pornografía y aparece el consumo de sustancias psicoactivas. Cuando no existe a veces un equilibrio, cuando no hemos podido determinar cierto orden que necesitan las relaciones interpersonales. Entonces, a veces vemos que en la red social, a veces vemos que en el internet, a veces sentimos que en la red social cambian las cosas. A veces sentimos que es un espacio diferente, que es un espacio donde no lo juzgan a uno, que es un espacio donde yo me puedo expresar, donde yo me puedo definir. Y a veces pienso eso mismo en estos tres espacios, en estas tres partes de las que estamos hablando en el tema actual. A veces puedo sentir que teniendo cercanía a lo que otras personas realizan, porque también el consumo de sustancias, a mí lo que me hizo acercarme al consumo de sustancias en algún momento fue ver que otras personas, digamos que ahogaban sus penas, como te dice, se salían de la realidad, se olvidaban de los problemas consumiendo una sustancia. O sea que la sustancia se mostró como algo inofensivo y como algo que iba antes a sanar los vínculos y las relaciones interpersonales que yo tenía. Cuando de pronto dentro de sus efectos secundarios no tenía claro a qué me podía conducir. Cuando estamos hablando de este tipo de cosas, de esta lista que tenemos, pues estamos hablando de cosas que pueden producir en nosotros unos efectos que está relacionado con ese sistema de recompensa. Y el sistema de recompensa de nosotros nos está diciendo que algo tiene un valor porque nos hace sentir bien, nos hace pensar que algo que nos alivia por un momento es algo pasajero o algo que nos va a volver recurrente o en el entorno de las fundaciones que nos va a volver adictivo. Y a nosotros nos muestran dentro de esa comunidad, dentro de ese grupo de apoyo, nos está mostrando que el potencial que nosotros sacábamos para el consumo de drogas o para estos tipos de cosas que estamos hablando, el tiempo invertido ahí, que también nosotros a veces debemos trasladarlo a una funcionalidad que vaya alineada con el proceso de rehabilitación. Y si nosotros hablamos que el residente participa de un proceso, pero también la familia está participando de un proceso, también la familia, cómo invertía su tiempo, cómo invertía sus pensamientos, sus emociones a la problemática de la adicción. Nosotros sabemos que como familiares, las personas no tenían tiempo para otras cosas, no tenían tiempo para pensar en sí mismos
porque de pronto la problemática de las adicciones de un familiar que robaba ese tiempo, a veces no dejaba tiempo para pensar en otras cosas. Y entonces, lo más, a veces lo más lógico o lo que las personas quisieran pensar es que se deshicieron de un problema, pero que no acogieron una responsabilidad. O sea, que a veces se piensa que lo único que hay que ganar en el proceso de rehabilitación como familiar es tranquilidad. Y todo esto tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando. Porque había muchas cosas que se robaban el tiempo y que a veces queremos de pronto desviar la mirada, darnos un tiempo y de pronto ocupar ese tiempo de tranquilidad, en ocio o en que yo ya tengo mi tiempo. Y a veces el llamado para las familias, como así mismo para los residentes, es poder ocupar no solamente el tiempo, sino ocupar la mente, ocupar las proyecciones, más de la mano con un proceso de rehabilitación. Porque si no, pues de alguna forma nosotros canalizamos ese tiempo que ya no tenemos, en el que estamos angustiados, en el que estamos pensando en la adicción, en el que está de pronto un familiar pensando, ¿dónde está mi hijo? Estoy esperando solamente la mala noticia, y a veces se canaliza con otras cosas y se deja de tener una responsabilidad en entender que como familia también puedo pensar un proceso de rehabilitación, que puede que no sea mi proceso, porque la persona también se responsabiliza de su avance y de su crecimiento dentro de la fundación. Entonces, dentro de estas redes sociales, dentro de lo que es la pornografía, el consumo de sustancias psicoactivas, pues nosotros a veces queremos buscar otra realidad y a veces tenemos, como se dice en términos terapéuticos, a veces hay fugas geográficas, ya que a veces estamos viviendo en otro espacio que nos puede brindar una red social, que nos puede brindar el internet, que nos puede brindar la vida de otras personas y hasta se ve en los términos que se utilizan para representar a alguien que consume mucho contenido de alguien, que lo llama un seguidor. Y uno termina a veces siguiendo, como yo estaba diciendo en una de las escuelas pasadas, uno termina siguiendo ideas de otros. Uno termina volviéndose, acogiendo moldes que otros han dejado. De pronto siguiendo un éxito, siguiendo una posibilidad de ser aceptado dentro de una sociedad. Y a veces luchamos más siendo aceptados que aceptándonos nosotros mismos. Y a veces eso es lo que nos proporciona ese tipo de cosas. A veces puede ser más el tiempo en el que yo aparente pertenecer a algo, a yo de pronto ganar la batalla, de yo estar seguro que estoy ganando algo para mi identidad, que estoy ganando algo para mi tranquilidad, que voy a ganar algo a largo plazo y que esto, a lo que yo siento
que pertenezco para que los demás me aprueben, para yo ser parte de un lugar que de verdad me esté dignificando a mí como persona. A veces las personas no se sienten orgullosas de estar haciendo un proceso de rehabilitación. A veces un familiar no se siente orgulloso de que le estén enseñando sobre la problemática. Es que siente que ya conoce a su hijo, que si lo tuvo en brazos, no tiene nadie que venir a decirle que le quedó grande en algún momento o que no fue perfecto lo que le ofreció. Y tampoco se debe esperar que una persona ofrezca algo perfecto, pero sí se debe entender que hay cosas por mejorar, que hay observaciones que se pueden recibir y que hay muchas cosas que se pueden llevar a otro punto, que se puede avanzar de etapas en muchas cosas. Y a veces lo que nos ofrecen estas problemáticas es que nosotros idealicemos, que nosotros hagamos otra realidad aparte de la que estamos viviendo y que de pronto nosotros nos sintamos más aceptados en otra realidad, en algo que no nos pertenece a nosotros. Y como no es un secreto que las relaciones interpersonales no son perfectas, nosotros no somos iguales a otros, a veces acudimos a espacios en donde hay menos principios para socializar, como son estos espacios. En estos espacios cada vez se ve más o se ve menos, cada vez se ven menos normas y menos necesarias. Cada vez se ve como menos necesario el respeto en las relaciones interpersonales, se ve como algo opcional. Ya si usted quiere ser un caballero, que sea un caballero. Si usted quiere ser una dama, sea una dama. Pero si usted quiere ser otra cosa, sea otra cosa. Y le ofrecen a uno eso. En estas tres, en estas tres cosas que están hablando, está como opción ser una persona de buen nombre, se da como opción el que usted haga lo que quiera, se da como opción el que usted no critique o que no tenga un pensamiento crítico y le van apagando a las personas el pensamiento crítico. Por eso ahora los papás no le pueden decir nada a los hijos, porque los hijos le han apagado tanto el pensamiento crítico que ven como enemigos a los que le hacen un llamado de atención. Porque estas redes sociales y este entorno que nos rodea a nosotros a veces no tiene una balanza equilibrada con los valores. Entonces prácticamente ahora le dicen a uno, pues si usted quiere estar bien, esté bien. Si usted quiere fumar, pues fume. Si usted quiere hacer esto, pues haga esto. Y parece que ya tuviera uno que aceptar la decadencia que traen las adicciones. Y parece que le vendieran a uno eso. Parece que el que proponga algo distinto, que el que proponga nadar contra la corriente, pues está loco o está mal de la cabeza. El que diga esto es incorrecto, el que le diga a uno es que usted necesita un proceso, a veces lo vemos como el que quiere engañar a la gente.
Y todo esto está metido en la sociedad, en la cultura, que ahora hay que aceptar todo, que ahora todo se vale. Que usted quiere casarse con una puerta, se casa con una puerta. Si usted quiere casar con una moto, le hacen un matrimonio con una moto. Si usted quiere casar con una cinta, se casa con una cinta. Si usted quiere sentirse que usted es un perrito, entonces nomás se ladra y ya. Pero sigue comiendo con cuchara. Pero ya se ven unas cosas que hasta en las redes sociales se promueve eso. Se promueve que usted escoja el estilo de vida que quiera, que como sea, usted está haciendo lo que le está dictando su corazón. Que como sea, usted está luchando por la felicidad. Y a veces no nos ponen unos principios o a veces no le han dado el mismo peso a unos principios, sino que le han dado unos como una prioridad a que usted piense como quiera. Y a veces no nos han enseñado a, a esforzarnos de la manera correcta. Entonces, vamos con las personas que tengan unos aportes, personas que quieran participar. Ahí estamos compartiendo sobre la importancia y los riesgos que traen para un proceso de rehabilitación las redes sociales, la pornografía y el uso de sustancias psicoactivas. ¿Cómo juegan un papel dentro de un proceso de rehabilitación? Entonces, creo que en el Vergel tienen un aporte. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Oscar Ardo Estacio, acá en la sede del Vergel. No, pues no basta decir sobre las redes sociales de que pues, hay que tener en cuenta de que son malas, no, sino que es darle un buen uso. Darle un buen uso, tratar de, primeramente, como estamos hablando en el devocional, ¿sí o no? Ponerse la armadura de Cristo, porque pues hoy en día las redes sociales están utilizándose para beneficiarse y para ser un mal ejemplo del mal ejemplo. Hoy todo lo que estamos viendo en redes sociales nos lleva a malas decisiones y es necesario tener ese cinturón bien puesto para poder tener unas buenas decisiones. Ese era mi aporte. Dios los bendiga, que tengan buen día. Se dejó de escucharse. Buenas, este es mi aporte desde el BED. Si no sabemos manejar las redes sociales, en vez de ser una herramienta para construir, se puede volver algo para destruir, ya que por el medio de las redes sociales se puede encontrar un sinfín de cosas como buenas, también como malas. Buenas, compartir con seres o familiares que están lejos, para investigar, para conocer cosas que no conocíamos, como lugares, sitios, en cuestión de un clic. Es una herramienta facilitadora, ya que por medio de una web o de las redes sociales se pueden ayudar a investigación, a significar muchas cosas que no sabíamos para retroalimentarse. Las cosas malas que también podemos encontrar para conectarnos con seres que no nos ayudan a crecer, para hacer negocios ilícitos, para ver vidas falsas que lo único que hace es hacer alimentar o llevar una vida falsa, para perder el tiempo viendo videos sin sentido o viviendo mediante una pantalla y dejando de vivir una realidad por vivir una fantasía. Así que nosotros decidimos cómo usar las redes sociales, y para lo bueno o para lo malo, para ayudarnos como para hundirnos. Tú decides si lo usas para bien o para mal, ya que no podemos dejar de vivir nuestras vidas por vivir una vida real por vivir una vida falsa, llevada y limitada a las pantallas. Tenemos que tener en cuenta una identidad y tener una identidad clara, ya que una vida en las redes sociales puede ser una pantalla, más no una realidad. Si ves llenando lo que dicen las redes sociales, vas a ver que nunca te vas a sentir bien contigo mismo, ya que en las redes sociales solo vas a encontrar lujos, joyas, vidas valiosas
pero solo estás viendo una imagen, mas no estás viendo qué está pasando detrás de cámaras. Así que tú decides cuál es el manejo que tú le das a ellas. Este es mi aporte del bebé. Gracias. Gracias por los aportes. Yo creo que las redes sociales dan a veces una falsa idea de estar socializando. A veces muestran todo, simplemente así como usted puede pedir un producto de China por internet, pues así mismo a veces hacen sentir a la persona como, como que se le está generando una amistad por medio de las redes sociales. Si yo estoy vendiendo algo y se lo voy a vender a las personas, yo tengo que por medio de esa publicidad hacer sentir a las personas como amigos para que me compren, como amigos para que me colaboren. Y a veces no entendemos que existe esa forma de un supuesto acogimiento que tienen estos espacios, sobre los cuales si usted también está viendo, si a usted le gusta ver videos de cocina, la misma plataforma le sigue arrojando contenido de cocina. Si saben que a usted lo que le gusta es el reggaetón, pues la misma plataforma lo va a ir llevando a que usted vea el mismo tipo de contenido que que usted le atrae. O sea que también existe algo que se llama algoritmos dentro de estas plataformas y que lo que se encargan es de acomodarle el contenido a la persona según sus intereses. Y por eso las personas a veces se pueden quedar viendo sobre un tema horas, porque pues la misma plataforma les entrega un catálogo de lo que inicialmente la persona va mirando. Por eso hay personas que se vuelven adictas a las redes sociales. Hay niños que son adictos a las redes sociales. Hay niños que así como antes lloraban porque les quitaban un juguete, ahora no se hallan si no es con una tablet o un celular. Ya a veces ni siquiera saben llamar del celular, pero sí saben quiénes son los influencers, quiénes son los que hacen entrevistas, quiénes son las cantantes más famosas, quiénes son las modelos, quiénes son los famosos, cómo se visten los famosos, las marcas de la ropa, cuando ni siquiera saben llamar por un celular. Y el celular inicialmente, o los medios iniciaron como medios de comunicación, pero después pasaron a ser medios de información. Y pues dentro de esa información también se afecta, así como por información un niño en una escuela aprende, por información también sigue ese proceso de aprendizaje, pero que a veces no aporta ningún significado al uso de estos medios. Entonces, sigamos con los aportes que tienen ahí en el Vergel. Buenos días, mi nombre es Germán y mi aporte es: no todo lo que aparece en una pantalla aporta mi proceso. Debo elegir aquello que fortalezca mi vida, mi recuperación. Hay que elegir bien los amigos en redes sociales porque por culpa de un mensaje puedes tener una recaída. En mi aporte. Gracias. Esto también es importante.
a uno, a uno en el proceso de rehabilitación, por una de vías a uno en el proceso de rehabilitación lo tratan como un drogadicto o como una persona en recuperación. ¿Qué dicen en vías a Redes sociales nos pueden tratar como drogadictos. Las redes sociales y en la fundación? La fundación nos estamos ayudando como hermanos. Estamos en recuperación. Listo. Nosotros de pronto, antes de la fundación, un paso antes de ingresar a la fundación, nosotros éramos conocidos como, como el vicioso, como el desobediente, como el ingobernable, también como el fiestero, el que si estaba feliz consumía y si no estaba feliz también consumía, que si ganaba Colombia consumía, si perdía también consumía. Así éramos conocidos nosotros. Y en la fundación así lo corrijan a uno, en la fundación así haya otro diciéndole, vea, haga esto, hágalo bien, le faltó aquí. Así en la fundación le diga, parece receptivo. Así en la fundación le digan, haga una fila. No lo están viendo a uno como el que nunca va a cambiar, no lo están viendo a uno como la oveja negra. Por eso estos espacios normalmente, si usted se pone a ver alrededor, a usted lo está cuidando otro que estaba también mal. Lo está, lo está ayudando otro que también ha tenido problemas. Normalmente en las fundaciones pasa eso. Normalmente el que lo aconseja le está diciendo, vea, que yo sí pude. Y a veces llegan que el pastor tal, y llegan personas y, que yo soy el pastor y entonces vamos a hablar de la palabra, pero a veces llega el pastor y dice, yo estuve en la calle 20 años, yo consumí 15 años, y entonces uno empieza a decir, si esta persona está cambiada, pero era así, se supone que me están mirando a mí con otra cara, me están mirando lo que yo a veces no me puedo ver a mí mismo. Y resulta que en las redes sociales, de 500 amigos, 5 no consumían drogas. El resto, lamentablemente, siguen en el círculo vicioso. Siguen en una vida en la que uno dice, yo estoy bien o yo la dejo cuando yo quiera, yo la controlo. O hay algunos que por esa misma situación o ya no están o están en una condición de calle y muchas cosas que pasan por el consumo. Y el aporte que acabaron de dar hablaba de las amistades con las que uno se encontraba en las redes sociales. Y la mayoría de las personas que uno frecuentaba o el círculo social más cercano a uno era relacionado con el consumo. Entonces usted dice, pues me caía muy bien, pero vendía droga. Me cae muy bien, pero ese consume.
me cae muy bien, pero este me invita a lo que no es. Y ya en la fundación lo están viendo distinto a uno. Y uno a veces dice, yo ya como estoy de bien, nunca me va a dar ganas de volver a consumir. Entonces uno a veces dice, no tiene nada de malo que yo me conecte un ratico, le hable al jíbaro y le diga que estoy bien, que estoy haciendo un proceso de rehabilitación. Y como dice el apóstol, que por estar bien vestido, no quiere decir que ya no le van a dar ganas, que no puede terminar engañado o enlazado por sus amistades. Así ellos no le ofrezcan, pero es que ellos lo ven con otra cara. Ellos no lo están viendo como alguien que va a salir de ahí, sino que a veces lo ven a uno como alguien que se está dando una vuelta, como alguien que fue a engordar a una fundación. Y esas ideas se transmiten, así como se transmite una gripa, así se transmiten esas ideas. El hecho de yo para qué estuve allá, a mí no me sirvió, yo no voy a cambiar, yo como que soy más de acá, porque a veces en las redes sociales dejamos un mundo, dejamos a otra persona. Entonces, tiene que ver mucho lo de las redes sociales por el tema de las amistades y por el tema de que nosotros encontramos a personas dentro de esas redes sociales que, que consumían. Y que uno a veces dice, pero ese consume y yo lo veo que sigue bien. Pero en algún momento, cualquiera de los que estábamos acá en la fundación, en algún momento consumíamos y no se nos notaba. Consumíamos y nos echábamos gotas y ya. Hasta que eso fue ganando al punto en que ya no sentíamos vergüenza de que nos vieran, de oler a droga, de dejar un estilo de vida por el consumo. Entonces, digamos con los aportes que tienen ahí. Buenos días, Daniel Felipe. Continuando con el tema que se está diciendo, sí es verdad, digamos que a la hora de entrar en contacto con nuestro pasado, damos cabida a la recaída, independientemente que sea virtual o no, dejamos entrar ideas, las cuales aparecen como fantasmas y sin darnos cuenta empezamos a buscar aceptación constante de nuestro pasado. Porque casi ninguno, la verdad, cuando sale, llega a crear una cuenta nueva y mucho menos tenemos la mansedumbre para poder aceptar que otra persona nos esté acompañando en lo que es el uso de estas redes. Yo pienso que toda persona cohibida dice que no en todos los casos es igual. Y pues, digamos que esa es un autoengaño, el cual nos permite a nosotros generar más ideas de lo que es una responsabilidad, de buscar evasión. Las redes sociales están diseñadas para un consumo social y lo social, desafortunadamente para nosotros, personas en rehabilitación, pues es algo que nos pone en riesgo, ¿no? Entonces, pues es el qué. Muchas gracias, Daniela. Algo que más derrumba un proceso de rehabilitación es el pensamiento de volver al consumo social. Y en la red social uno ve eso. En la red social nadie va a subir una foto o yo me imagino que las fotos que uno sube a una red social son en las que sonríe, las que está ya happy, como le dicen, pero uno no va a subir la foto
tomándole una foto al piso y diciendo, buscando en el piso a ver qué me encuentro. Uno no va a tomar la selfie empeñando algo. O sea, esas fotos yo no las he llegado a ver en el Facebook. Diciendo aquí azarado, aquí pensando que me están persiguiendo, aquí mirando debajo de la puerta, aquí pensando que aquí pensando que me están mirando por la chapa de la puerta. Esas fotos no las he visto en el Facebook. Normalmente uno pone, no, que aquí parchado, que aquí suave, que como dicen ahora es que aquí fresco, pero no ponen aquí azarado, aquí con delirio, escucho voces, siento que están hablando al otro lado de la ventana. O sea, a veces en la red social es eso lo que está diciendo Daniela, lo que se promueve es el consumo social, aquí celebrando, aquí con los amigos, así como las propagandas de la cerveza, aquí con los amigos, no pasan la propaganda en la que el borracho se estrelló, sino que para la cerveza tienes que vender cerveza, no tienen que vender alcoholismo. Y asimismo en la red social se siguen vendiendo muchas cosas por el lado bonito. Pero como estamos viendo un principio de realidad en la fundación, también debemos reconocer que hay otra parte, no solamente el lado bonito. Entonces, Robinson tiene un aporte. Vale la palabra. Sí, Felipe, buenos días. Buenos días a todos los que están presentes en esta escuela. Mire, es muy importante, Felipe, entender que nosotros en muchas ocasiones a lo que realmente le decimos bueno a lo que nos destruye y malo a lo que muchas veces nos edifica, ¿no? El problema no solamente es la sustancia, un problema de adicción, Felipe. El verdadero problema es la necesidad constante de escapar realmente de la realidad en la que nosotros vivimos. En muchas ocasiones llegamos a las redes sociales nosotros por hacernos ver, pero de una manera diferente. Buscamos una aceptación de las personas, incluso de otras que ni siquiera nos conocen. Ya tratamos de maquillar nuestra vida, pero lo hacemos de una manera muy diferente a la realidad que estamos viviendo en ese preciso momento. Por eso es muy importante entender que la recuperación no consiste solamente en dejar la sustancia, mi líder, sino en evitar todo aquello que fortalezca los mismos patrones adictivos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para poderlo evitar? ¿Qué podemos hacer nosotros para aprender nosotros a distinguir entre lo bueno y lo malo? Hay unas herramientas y incluso nosotros acá dentro de la fundación las practicamos, o por lo menos las enseñamos, y algunos residentes tratan al menos de aplicarlas, que es el autocontrol. ¿Ya? Establecer unos límites de uso de los dispositivos, o sea, aprender. Por eso nos desconectamos tanto de ese mundo exterior para realmente concentrarnos en nosotros mismos cuando estemos en una rehabilitación. ¿Ya? El tiempo que vamos a estar acá, no vamos a utilizar un celular, ni vamos a utilizar, una tablet o un computador, mi líder Felipe, sino que nos vamos a desarraigar totalmente de esa realidad, de pronto de esa misma realidad que nos estaba consumiendo desde hace mucho tiempo y que aparte de nosotros consumir una sustancia, también consumíamos redes sociales. Y es justamente ahí donde tenemos que hacer una comparación. Si realmente al no tener la sustancia estábamos con las redes sociales solventando esa necesidad de pronto, esa
alimentando esa ansiedad, mi líder Felipe. Entonces es muy importante que nosotros tengamos unas herramientas que podamos practicar cuando estemos en la calle. Evitar contenido que genere tentación. Estábamos hablando de la pornografía, claro. Pero solamente el ver unas redes sociales y ver personas semidesnudas, eso nos lleva a una tentación. Debemos empezar a buscar unas actitudes saludables. Y aparte de todo, y que no es un secreto para nosotros que estamos en una fundación teoterapéutica, fortalecer nuestra vida espiritual, que yo creo que es una de las herramientas más fuertes que tenemos nosotros y que debemos aplicar para nuestra vida. Ya, aparte de todo, mantenernos enfocados en el aquí y en el ahora. Ya, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Y qué beneficio vamos a obtener con hacer un proceso de rehabilitación bien hecho? Y no solamente eso, sino con aplicar todo lo que hemos aprendido en la fundación. En conclusión, mi bien Felipe, la rehabilitación es una oportunidad para recuperar la libertad, nuestra vida, para recuperar esa paz, esa tranquilidad. Las sustancias y las redes sociales, y aparte de todo, la pornografía, tienen algo en común. Prometen una satisfacción, tal vez una satisfacción inmediata, pero también quitándonos tiempo, paz y sobre todo el propósito que tiene cada uno de nosotros, que tenemos cada uno de nosotros. Me incluyo también ahí. Cada día de recuperación es una decisión entre alimentar, los impulsos o fortalecer el carácter. Recordemos que una persona verdaderamente libre no es la que puede hacer todo lo que quiere, sino lo que tiene la capacidad de decir no a aquello que lo destruye y sí a aquello que lo ayuda a crecer, aquello que lo ayuda a edificar. Y para terminar, mi líder Felipe, quería darles esta palabra. Yo la encontré en 1 Corintios 6:16. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo pero yo no me dejo dominar de todo o por ninguna cosa. Entonces, ese era como mi mensaje, mi líder Felipe, ya como para cerrar esta escuela de sabios. Realmente es un tema que nos confronta a todos, porque en algún momento de nuestra vida hemos tomado las redes sociales no como una herramienta, sino como una distracción, como una perdedera de tiempo, como un desenfoque a nuestra realidad, podría decirse. Es aquello que nos suple esa necesidad, incluso muchas veces de ser aceptados frente a otras personas. Ya, si no tomamos realmente las redes sociales como una herramienta de trabajo, de estudio, tal vez una herramienta para podernos comunicar con nuestros familiares, o utilizamos las redes sociales como algo que nos edifique, realmente nos va a llenar de ansiedad, incluso muchas veces de estrés, nos va a empezar a enfermar. Ya, vamos a tomar las redes sociales como una adicción. Ese era mi aporte, muchísimas gracias de todas maneras. Muy bueno el tema, para que lo apliquemos también desde casa, para que los padres de familia también tomen conciencia del el riesgo que se corre cuando no le damos un buen uso a las redes, para que le enseñemos a nuestros hijos, nuestros familiares también, que en muchas ocasiones la ansiedad hace parte de nuestra vida, pero esa ansiedad es alimentada por las redes sociales. Muchas gracias, mi líder Felipe. Bueno, Robinson y las demás personas que aportaron, muchas gracias. Por el día de hoy vamos a dejar ahí la escuela, pero esperamos que haya quedado un mensaje, una reflexión y entender que pues, las tecnologías
tienen cómo beneficiarnos en muchos procesos a nosotros, en el aprendizaje. Hay mucha información que sí hace parte de un conocimiento, pero también hay información que es basura. Y, y pues que así como los alimentos que, que son basura en exceso pueden empezar a ir haciendo daños, pues así también el contenido basura pues hace daño frente a todas las exigencias que se tienen en el día a día de parte del proceso de rehabilitación. Entonces, muchas gracias a todas las personas, a todos los familiares que se conectaron y no olvidar que este espacio es muy importante para los procesos. Las familias están directamente involucradas en los procesos de rehabilitación. Están siendo un soporte, están siendo una red también que tiene que estar consciente de todos los factores de riesgo que también existen. Tienen que convertirse en un factor de protección cada vez más consolidado y cada vez teniendo más claridad sobre lo que es un proceso de rehabilitación. Entonces, es importante los espacios. Sería mejor si se conectaran más las familias, porque también hay muy poquitas personas conectadas, alrededor de 13 personas conectadas o más, de más de 100 familias que deberían estar conectadas. Entonces, es muy importante darle el lugar a estos espacios que vienen a hacer de conocimiento y que realmente están dándole están impulsando todo lo bueno que puede ser la tecnología, que nos permite conectarnos a distancia para aprender. Y a veces pues, no se le presta la atención a su espacio y no se ve mucha gente conectada. Entonces, sería muy bueno que pudieran haber más personas y que las personas antes invitaran a otros, de que estos espacios se les pudiera ver la utilidad que representa en una sociedad que está tan inclinada al consumismo, inclinada a que se escucha más coherente la legalización que la rehabilitación. Entonces, muchas gracias a todas las personas que conectaron. Nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles para continuar con la Escuela de Sabios y para ver si continuamos con otro tema sobre la rehabilitación. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el miércoles a las 8. Tengan un buen resto de día y bendiciones para todos.